Bueno, buen día. ¿Se escucha ahí? Chicos, ¿en su casa nos escuchan? Sí, profe, se escucha. Buen día. No funciona. Ok, dale. Sí, sí, ya está. Sí, ya está, ya lo solucionamos. Besos, gracias. Decirle. Sí, pero quiero que a ver si me escuchan. Sí, ahí no tenías retorno porque había bajado la luz. Bueno, buen día a todos. ¿Nos escuchan en casa? Buen día, profe. Sí, se escucha perfecto. ¿Y ven el PowerPoint en completo o no? Sí, ahí ahora sí. Perfecto. Bueno, primero de todo les queríamos, pedir disculpas por el retraso y segundo pedirle a los alumnos de la comisión de 18 a 20 horas si se pueden organizar para venir en las comisiones que están antes para la parte de laboratorio, por favor, ¿sí? Después como arreglen entre ustedes o en el chat. Bueno, vamos a empezar con el segundo núcleo, vamos a empezar con la parte de rinosinusal. Espero que hayan leído la guía. ¿Tuvieron tiempo de leer la guía? Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico, ¿sí? Cualquier cosa que no se vea bien o lo que fuera no se escucha bien, nos avisan. Entonces, el primer caso clínico es de Marcelo, tiene 16 años y nos consulta porque le cuesta respirar por la nariz. Y nos cuenta que se le tapa más de noche cuando se acuesta, ¿sí? Perdón, medio segundo que no están viendo acá el PowerPoint en... Ay, perdón, que no veían acá los chicos en el aula. Bueno, volvemos de nuevo entonces. Marcelo, 16 años, nos consulta porque le cuesta respirar por la nariz y nos cuenta que se le tapa más de noche cuando se acuesta. A la mañana se levanta con agüita en la nariz, ¿sí? Y estornuda varias veces. Los hermanos siempre le cuentan la cantidad de estornudos que hace. La semana pasada batió su propio récord de 19 estornudos consecutivos, ¿sí? Y su mamá se queja porque siempre se levanta descalzo. Nos cuenta que no siempre le pasa, sino que es por épocas, ¿sí? Ahí está Marcelo con su carilina sonándose la nariz. Entonces, ¿qué otra cosa le preguntarían a Marcelo de las cosas que nos fue contando él? ¿Por qué síntomas nos consulta? A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son los síntomas por qué él nos refiere? Si ustedes van escribiendo la historia clínica a medida que él les va relatando. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se llama ese síntoma? Insuficiencia ventilatoria nasal, ¿sí? Entonces, ¿qué otro síntoma nos cuenta que tiene? ¿Rinorrea? ¿Cómo es esa rinorrea? ¿De qué característica? Acuosa, bien. ¿Y esa rinorrea es todo el día o les dice que es a predominio matutina, ¿sí? Y también nos dice otra cosa importante, ¿les pasa todo el tiempo o es como por épocas? Sí, y otra cosa que otro síntoma nos dice que hace a la mañana que sus hermanos se los... Claro, eso se llaman salvas de estornudos, ¿sí? Entonces ahí tenemos varios síntomas. Y con respecto a la dificultad respiratoria, ¿qué les parece importante? ¿Qué nos comenta él? Es un predominio nocturno, ¿sí? Tal vez, ¿qué nos quedaría preguntarle ahí de la dificultad respiratoria o de la insuficiencia ventilatoria? Otro dato es importante recabar. Exacto, preguntarle si es bilateral, si es unilateral. Y otra cosa importante es, ¿cuál otro dato importante? Si es unilateral y bilateral, ¿y qué otra cosa? ¿Sí? ¿Hace cuánto lo tiene? ¿Puede ser?
Claro, eso, si es fija, porque muchas veces pasa que si se acuestan de este lado se tapa esta fosa nasal y si se tapan de este lado se tapa esa fosa nasal. Eso es otra cosa, otro dato importante a recabar. ¿Sí? Bueno, esto ya lo charlamos. ¿Le preguntarían algo más de las cosas que él nos fue contando? Bien, perfecto. No, 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 él no era alérgico, ¿sí? Y no, no fumaba tampoco. No, porque él lo asocia con la mañana cuando se levanta. Porque a la noche también anda descalzo y a la noche no le pasa. No, pero es más a predominio matutino, ¿sí? Bueno, y de estos síntomas que nos dice él, ¿cuáles le parecen que son más relevantes como para ir pensando a un diagnóstico presuntivo? ¿Sí? Tenemos un adolescente con una insuficiencia ventilatoria nasal bilateral, con una rinorrea clara, acuosa, con salvas de estornudos. Una cosa que nos refirió es esto, que le pasa por épocas. ¿Le parece importante este dato que nos dice que es por épocas? Bien. ¿Ustedes qué le preguntarían? Quizás, ¿no? ¿Qué épocas? ¿Sí? Exacto, cosas importantes. ¿Por qué? Porque ¿qué estaríamos pensando nosotros? Alergia. Entonces, ¿qué antecedente tenemos que recabar de la familia? Claro, exacto, de asma, de alergia ya sea bronquial, alergias en piel. Exacto, sí, todas esas cosas son importantes. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ya estamos sospechando, decimos, bueno, puede llegar a ser una rinitis alérgica, ¿sí? Estacional. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro primer examen que vamos a realizar en un paciente? Ya lo interrogamos, tenemos un diagnóstico presuntivo. ¿Qué es el primer examen que hacemos en una nariz? ¿Una qué? Sí, ¿cómo se llama el examen de las fosas nasales? Que no, una rinoscopía anterior. ¿Sí? O sea, vamos a mirar la nariz, que ahora en el seminario vamos a aprender cómo se hace una rinoscopía anterior. ¿Sí? Y miren, hacemos una rinoscopía y nos encontramos con esto. ¿Sí? Esto ustedes pueden ver acá que es la pared lateral de la nariz y esto es lo que se llama el cornete inferior. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no se me ve ahí. Es este que está ahí arriba. Ah, ¿puedo pulsar esto? A ver. Ahí. A ver, ahí. ¿Ahí se ve? Bueno, este es el cornete inferior, ¿sí? Esta es una mucosa más congestiva, ¿sí? Ahí ven el cornete inferior un poquito más eritematoso y con la rinorrea transparente. Es un cornete que nosotros lo que llamamos hipertrófico, porque es un cornete que la mucosa está edematosa, ¿sí? Y acá tenemos de la otra fosa nasal, acá lo que ustedes ven es el tabique, y acá de la fosa nasal izquierda lo mismo, cornete inferior, que también está edematoso, con la mucosa septal. Entonces nosotros hacemos una rinoscopía anterior y vamos a ver eso. Cornetes inferiores y la mucosa nasal y la presencia de la rinorrea si coincide con lo que nos comenta el paciente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es simplemente una gráfica para que vean lo que vemos rinoscopía anterior, cornete inferior, podemos llegar a ver el cornete medio y el septum en el medio. Y estos son como los grados de hipertrofia turbinal, que nosotros llamamos hipertrofia turbinal inferior a esto, ¿sí? Acaba normal, moderada, severa y obstructiva. Cuanto más hinchado, cuanto más inflamado esté ese cornete, más dificultad respiratoria le va a generar. Bueno, entonces ya charlamos de un probable diagnóstico presuntivo, que ¿cuál dijimos que era? Una rinitis alérgica, ¿sí? ¿Qué otra cosa sería importante descartar en este paciente? Otros diagnósticos diferenciales en un adolescente que nos consulta por insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Qué otra cosa les parece importante descartar que no tenga? Claro, desviación septal, perfecto. Que suelen ser de las cosas más frecuentes, ¿sí? A veces pueden estar asociadas incluso. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra descartar en un adolescente con insuficiencia ventilatoria nasal? Sí, puede tener una hipertrofia de adenoides también. Es lo más frecuente, pero puede tener. Unilaterales, porque las bilaterales uno las diagnostica cuando es un neonato, pero a veces pueden pasar más que todo membranosis que queda una insuficiencia, pero esa sí va a ser unilateral, no va a ser bilateral como es. ¿Sí? Un dato anecdótico. Yo tenía un paciente que ganó fortunas porque fumaba y sacaba el aire por una sola
fosa nasal. Apostaba por eso y tenía una atresia de Coana unilateral. El tipo sacaba el aire por una sola fosa nasal. Tipo chimenea. Es un dato de una atresia que a veces puede pasar en las unilaterales. A nosotros nos pasó una vez en la residencia que íbamos a operar una paciente, desviación septal, ¿no? Entonces teníamos nuestra tomografía, papá, y antes de entrar a quirófano nos damos cuenta que además de la desviación de septal, tenía una atresia coanal pero membranosa, que no nos habíamos dado cuenta. Lo que pasa es que no era completa, era incompleta, así que bueno, nada. Siempre analizar todas las causas de insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Bien? Bueno, ya hicimos nuestra rinoscopía anterior, ¿sí? ¿Le solicitarían algún estudio complementario más a este paciente? Bueno, pero supónganse, hicimos rinoscopía anterior y en la rinoscopía anterior lo único que vimos fue la hipertrofia de cornetes inferior, con esa rinorrea clarita como vimos en la imagen. ¿Pediríamos algún estudio complementario pensando en los diagnósticos diferenciales que dijimos? Él tiene una insuficiencia ventilatoria bilateral. Podemos pedir una tomografía, pero no de cráneo. Nosotros acá lo que pedimos es tomografía de senos paranasales, ¿sí? Porque si no, cráneo no vamos a ver, ¿sí? Pero sí de senos paranasales. A ver, acá sí está la imagen. Bueno, acá está la rinoscopía anterior que habíamos visto antes con esto se llama espéculo de Killian, esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Es muy frecuente que pidan radiografía de cráneo pensando en que el cráneo tiene otra modalidad, se ve buscan estructura ósea y cerebro, y no muestra bien macizo craneofacial. Entonces, es recomendable pedir macizo craneofacial o nariz y senos paranasales, porque el cráneo te va a mostrar otra cosa y con otra ventana. Entonces, la verdad no, Sí, pero es muy frecuente eso. Sí, hay mucho artefacto. Entonces, bueno, ahí podemos pedir si quieren unas radiografías. La verdad que nosotros no las usamos mucho, pero se pueden solicitar. Esta es una radiografía donde se ve el septum y los cornetes inferiores. Y esta es una radiografía de perfil de Cowan, ¿sí? Descartando el otro que habíamos hablado, el tema de la hipertrofia de adenoides, que la pueden ver acá. ¿Sí? El perfil de Cowan, ahí se ve la hipertrofia de adenoides, ¿sí? Con una columna para el espacio de aire. Pero lo más importante es esto, es que a nuestros pacientes nosotros les vamos a pedir la tomografía, ¿sí? Una tomografía computada, como dijo el doctor Garay, de senos paranasales o macizo craneofacial, ¿sí? Entonces acá nosotros lo que vemos este es un corte coronal, donde vemos el tabique que tiene una ligera desviación septal y una hipertrofia de cornete inferior y medio del lado derecho, ¿sí? Y pueden ver el seno maxilar derecho ventilado y el izquierdo con un pequeño quistecito ahí que no tiene ningún tipo de trascendencia, ¿sí? Corte axial, ¿sí? Se ve lo mismo, ligera desviación de tabique y los cornetes inferiores, que son estas estructuras, que es un hueso independiente, que corre todo a lo largo de la fosa nasal, ¿sí? Pero en este caso descartamos sinusitis. ¿Bien? Bueno, esta es una imagen, porque otra cosa que podríamos haber solicitado en nuestros pacientes, que nosotros solemos hacerlo, es una fibroscopía, un examen endoscópico de la fosa nasal, ¿sí? Y acá los diagnósticos diferenciales que decíamos, que como son la desviación de tabique, esto es lo que se llama un espolón septal, que es cuando el tabique choca contra los cornetes, ¿sí? A veces esto puede ser causa de dolores de cabeza, ¿sí? Ahí se ve cómo se ve un espolón septal en la tomografía de macizo craneofacial, que se ve como si fuera una B corta que se enclava ahí en la pared lateral nasal, ¿sí? Espolón septal. Es como eso, es como, lo que ustedes ven es esto, es como que el tabique hace como si fuera un pico y se choca contra la pared lateral de la nariz. A veces eso, los pacientes pueden referir lo que se llama una cefalea rinógena. Sí. Bueno, el ciclo no fue. Sí. No, esta tiene una explicación porque, acordémonos que el tabique nasal está formado por tres componentes. Es uno cartilaginoso, que es el cuadrangular, y dos óseos, que es el vómer y el mono. Entonces, cuando se unen los tres, la verdad que lo bueno sería que queden perfectos, pero a veces no quedan perfectos y arman este espolón generalmente en esa ubicación. Después del desarrollo y la unión de estos tres componentes, que uno viene de adelante y los dos vienen de atrás.
Bueno, entonces una cosa importante para saber como dato del tema de los cornetes, que a veces cuando uno de los pacientes tiene una hipertrofia de cornete, la insuficiencia ventilatoria no es fija, sino es alternante. ¿Por qué? Porque los cornetes inferiores en general tienen lo que se llama el ciclo nasal. Entonces en un momento uno está más turgente, ¿sí? Porque se está irrigando y el otro está más chiquitito, ¿sí? Entonces a veces ese ciclo nasal se hace más evidente y el paciente puede decirle que a veces respira mejor de una fosa nasal o de la otra, lo mismo que cuando se acuesta de un lado se le tapa este y este respira mejor e inverso del otro. ¿Sí? Esos son datos que nos orientan a pensar en un tema de una obstrucción nasal por cornete, sino por una desviación septal, que siempre la fosa nasal obstruida va a ser lo mismo, porque es una alteración mecánica y fija. ¿Sí? ¿Se entendió este caso? ¿Preguntas, dudas? Si no, pasamos al siguiente. Porque genera un efecto rebote, o sea, en un momento genera un alivio y después lo que genera es mayor obstrucción nasal. Nosotros para estos casos, si ustedes dicen, bueno, ¿qué le indicamos a este paciente? Nosotros utilizamos muchos corticoides intranasales, ¿sí? Claro, fluticasona, mometasona, ¿sí? Que son corticoides que lo que hacen es desinflaman esa mucosa nasal y hacen que estén menos reactivos, ¿sí? Obviamente este paciente después si uno lo quiere evaluar, lo derivará con el alergista para que vea que es alérgico y demás, ¿sí? Pero nosotros que le queremos solucionar la dificultad respiratoria y la rinorrea, usaremos un spray nasal con un corticoide y de última algún antihistamínico sintomático, ¿sí? Por periodo. Un dato sobre los corticoides, que no todos los corticoides son iguales. Hay aerosoles que tienen dexametasona o el desalergil, y la dexametasona es un corticoide que se absorbe en todas las vías, térmica, nasal, mucosa, endovenosa. Los corticoides, los foratos de mometasona o fluticasona, son corticoides que se impregnan en la mucosa nasal y tienen una absorción muy baja. Por eso la FDA los indica en chiquitos menores de 2 años, porque se ha detectado que tienen una absorción muy baja y tienen un efecto local importante. Entonces, no todos los corticoides son iguales, siempre tiene que ser un corticoide con esta adaptación, que tenga función más local que sistémica. Porque eso los pacientes se lo suelen preguntar. Los hipertensos, si pueden usar el corticoide. En líneas generales, el corticoide, nosotros usamos estos habitualmente, se quedan siempre en la mucosa nasal, ¿sí? Bueno, vamos con el siguiente caso. El señor se llama Rolando, tiene 65 años y nos consulta por presentar hace 2 semanas moco verdoso que sale por una de sus fosas nasales. Y también nota que lo traga, ¿sí? Asociado a dolor sobre el pómulo derecho. Nos cuenta que le pareció después de un día que lo agarró la lluvia mientras paseaba en su bicicleta y que también está realizando un tratamiento odontológico, ¿sí? Entonces, volvamos. ¿Cuáles son los síntomas entonces por los cuales nos consulta Rolando? ¿Cómo llamamos al moco? ¿Cómo sería? Rinorrea, exacto. ¿Rinorrea de qué características? Mucopurulenta, perfecto. Unilateral, bilateral. Unilateral. Y siempre de la misma fosa nasal, nos dijo. El que era de la fosa nasal, no nos dijo después. Por una, dijo. Y además, ¿qué tiene él? Esto es una cosa importante. El moco sale por delante y va por detrás también. Entonces eso es rinorrea anterior y rinorrea posterior. ¿Sí? ¿Qué otros síntomas nos dicen? Tiene dolor, hemorragia maxilar. ¿Sí? Y bueno, esos son los síntomas. ¿Es importante o no es importante? Vamos a ver. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? A ver, con este señor, ¿qué les parece que tiene de los años? Claro. Vente para acá. Nos están preguntando acá por el tema de si el antecedente odontológico es de relevancia o no. Entonces, para saber si es importante o no, tenemos que preguntar a dónde, en qué estructura anatómica se está haciendo un tratamiento odontológico. Si es en los incisivos, si es en los caninos, los premolares, si es en la muela del juicio. ¿Qué preguntaría, doctor?
Estoy haciendo dos tratamientos. Uno en el segundo molar superior derecho y otro en un incisivo. ¿En cuál usted le genera? Era muy preciso el paciente. Por acá. El segundo molar, porque, no sé si podemos compartir, porque, si nos acordamos, el segundo molar tiene muchas veces una raíz que penetra dentro del seno maxilar. Entonces, cuando hacemos un tratamiento o ponemos un implante, a veces perforamos una perforación de la mucosa a nivel de adentro del seno maxilar y se genera una infección porque el seno maxilar es limpio y la boca es sucia. Entonces, ahí radica la importancia del interrogatorio. Es, si me dice, estoy haciendo un tratamiento, bueno, ¿a dónde? Si es el segundo o tercer molar superior, bueno, puede ser la causa. Pero si es un incisivo, no. ¿Qué diagnóstico presuntivo tenemos con este paciente? ¿A dónde el tratamiento? Claro. ¿Cuál es nuestro diagnóstico presuntivo entonces? ¿Tiene cómo se llama la infección del seno? Una sinusitis del seno maxilar. Una sinusitis maxilar puede llegar a ser, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hablábamos del tema odontológico, si ustedes tienen, si el paciente le dice que hizo, bueno, nada, que está haciendo el tratamiento odontológico en el segundo molar superior y le dice que salió a andar en bici y que le agarró la lluvia, ¿cuál les parece de mayor relevancia? El odontológico, perfecto. Bueno, entonces le vamos a hacer una rinoscopía anterior, que dijimos que vamos a, o sea, ya tenemos nuestro paciente, sospechamos una sinusitis maxilar de probable origen odontógeno y vamos a hacer la rinoscopía anterior. ¿Qué esperan encontrar al mirar la fosa nasal, las fosas nasales? Bien, pero a veces podemos encontrar algo en la rinoscopía anterior. Podemos llegar a ver esto. O sea, se puede llegar a ver una rinorrea mucopurulenta que drena de la fosa nasal donde él refiere que usted le dicen de esta fosa nasal me sale el moco y ustedes le hacen la rinoscopía y a veces se puede ver, ¿sí? Y si no, la otra opción es lo que acá decían, el tema de hacer una fibroscopía e ir en búsqueda de ese moco, ¿sí? Que podemos hacer con el fibroscopio, ingresar, ir al orificio de drenaje del seno maxilar, que es a nivel del meato medio, y ahí podemos ver el drenaje de esta mucosidad que es purulenta, ¿sí? Que puede ir hacia adelante o puede tener un goteo, lo que se llama un goteo postnasal. ¿Bien? Y escúchenme, otra cosa importante, este paciente, Rolando, que tiene todos los síntomas unilaterales, ¿le parece importante? Y además habíamos dicho que tenía, creo, 60 y algo, 65 años. ¿Les parece importante pensar en descartar alguna otra patología? Un tumor, ¿sí? Una patología tumoral, ¿sí? Es importante descartar. Por eso, nada, hacemos la rinoscopía anterior, podemos hacer una fibroscopía que ya nos va a dar bastante información. ¿Y qué otro examen complementario solicitaría? Una tomografía, ¿de dónde? ¿Cómo la pedíamos a la tomografía? Tomografía de senos paranasales. Entonces, bueno, esto es para que vean, muchas veces van a llegar con radiografías, ¿sí? Esto es una radiografía, lo que llama una mentonasoplaca, y acá ven una ligera desviación de tabique y acá se ve un nivel líquido que le llamamos nosotros, que eso puede ser indicarnos que hay una infección en ese seno maxilar, ¿sí? Y si no, vamos a encontrar esto en la tomografía, que es lo que nosotros más utilizamos, donde lo que se ve es este es un corte coronal de una tomografía, ¿sí? Septum nasal, cornetes inferiores. Este es el seno maxilar izquierdo, que ven que está todo negrito, eso significa que está ventilado, ¿sí? Y el seno maxilar derecho está todo ocupado por una densidad de partes blandas, ¿bien? O sea, tenemos una ocupación del seno maxilar derecho, y si ustedes ven acá, que es el orificio de drenaje, que estaría ahí, por ahí el meato medio, se ve que estaría también obstruido, ¿sí? Y siempre a veces estar atentos a ver acá abajo en la comunicación, más que todo si este paciente se hizo un proceso odontológico para ver si hay algún tipo de conexión o alguna fístula entre la raíz odontógena y el piso del seno maxilar, ¿sí? Este de acá, que marca la flechita.
Bueno. Preguntas sobre el caso de Rolando. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Sí? El seno maxilar drena lo que se llama el meato medio. Acá no tenemos una imagen, después vamos a ver, cuando veamos en la parte de tomografía normal y demás, vamos a ver. ¿Ah? Recuerden que los senos paranasales drenan en el meato medio. ¿Bien? Hay uno que no. ¿Cuál? Entonces, este paciente, fíjense, o sea, tenemos un señor de 65 años con sintomatología unilateral, ¿sí? No debemos olvidar descartar la patología tumoral, ¿sí? Bueno, ¿querés agregar algo de ese caso, Pablo? No, si nosotros, bueno, va a explicar la doctora cuando hable de tratamiento, pero las sinusitis odontógenas son rápidamente progresivas, son sintomatológicamente muy exuberantes y requieren un tratamiento quirúrgico adecuado porque realmente producen infecciones importantes, infecciones que no solamente están en el seno maxilar, sino que pueden extenderse y se caracterizan por lo agresivo y lo rápidamente progresivo. Y, no, no, sí, pero no por eso. Porque aunque haga, de hecho, no, porque a este caso yo le doy antibióticos, anda bárbaro y al mes se infecta de vuelta, porque tiene una falla mecánica de comunicación entre la boca y la nariz. Nosotros y todos solemos dar antibióticos para prevenir las lesiones a distancia, por ejemplo, endocarditis o patología cardíaca, pero no, en este caso, vos le das antibiótico, prevenís eso, pero si haces la fístula antrobucal, va a seguir haciendo no previene la infección, a eso me refiero. Tira de la boca, tira de la boca. Son muy agresivas. Sí, los pacientes vienen muy sintomáticos, además. O sea, no es una sinusitis cualquiera, o sea, vienen bastante molestos. Y también el tratamiento con sí. El efecto está. Se operan, por ahora vamos a ver en los próximos casos, se ve, o sea, se operan por cirugías endoscópicas, endonasales, con unas ópticas, son como unas ópticas rígidas, ¿sí? No como el firoscopio que es flexible, eso puedes acceder a todos los senos paranasales y a los conductos por los cuales drenan, ¿sí? ¿En su casa están escuchando bien? Sí, profe, se escucha perfecto. Si quieren hacer alguna pregunta, nos dicen, ¿eh? Bueno, pasamos al siguiente caso entonces. ¿Preguntas en la casa de este caso, del caso 2? Acá no hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tercer caso. Ignacio tiene 39 años. Consulta a su centro de salud porque le cuesta respirar por la nariz, más por el orificio izquierdo. Nos refiere que últimamente es peor, acompañado de cefalea frontal. Refiere presentar mocos sanguinolentos, sobre todo en la fosa nasal izquierda. Nos cuenta que presenta estos síntomas desde hace 8 meses aproximadamente. ¿Sí? Entonces dijimos Ignacio, 39 años. Bueno, ¿qué síntomas nos refiere él? ¿Cuáles son los síntomas que lo traen a la consulta? Sí, unilateral, bilateral. Bien. O podemos decir, en realidad nos dice que le cuesta respirar más por la nariz, más por el izquierdo. Y podemos poner una insuficiencia ventilatoria nasal bilateral a predominio izquierdo. ¿Sí? ¿Y qué otros síntomas? Sí, progresiva, dato importante, sí. ¿Y qué otra cosa, qué otros síntomas nos refiere? La cefalea frontal también y la Perfecto. secreción mucosanguinolenta. Bien, ¿cómo llamamos a la secreción? Rinorrea. Exacto. Rinorrea mucosanguinolenta. Perfecto. Que también, ¿por qué fosa nasal es de esa secreción? ¿Importa eso? ¿Por la fosa nasal?
izquierda, que es justamente la que le cuesta respirar más, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces esos son los síntomas que nos refiere él, ¿sí? Las características de relevancias, ¿cuál les parece importante? Digamos, que nos hacen como estar más atentos. El sangrado y otra cosa. Exacto, lo progresivo. O sea, viene hace 8 meses, pero ahora nos consulta porque es peor, ¿sí? La cefalea, bien, pero más que todo esto, el tema del sangrado, que sea otra cosa importante, progresiva, y qué otra cosa de los datos, que es, claro, que es unilateral, ¿sí? Eso son cosas a tener en cuenta. Bueno, ¿cuál podría llegar a ser nuestro diagnóstico presuntivo en este chico? Podemos llegar a pensar en algo tumoral. ¿Cuál podría ser? ¿Qué sospechas podemos tener? Porque en realidad tenemos tumor en nariz, tenemos tumor, como en todos lados, tumoral benigno y tumoral maligno, ¿sí? ¿Cuál podría llegar a ser una sospecha en un chico de 37 años como tiene él? No, pero podemos sospechar. Puede ser un pólipo, ¿sí? Un pólipo unilateral. Perfecto. Entonces, ¿qué le haríamos a Ignacio? Tenemos sospecha, decimos, bueno, puede llegar a tener, o sea, ya sabemos que tiene una patología unilateral y un diagnóstico a descartar es una patología tumoral, ¿sí? Entonces, ¿qué examen le haríamos? ¿Cuál es el primer examen que hacemos entonces en la parte de nariz? Una rinoscopía. Una rinoscopía anterior. ¿Esperan ver algo? ¿Pueden, no pueden ver algo? ¿No? ¿Alguien podría llegar, le parece que podríamos llegar a ver algo o no? Bueno, miren, esta es la rinoscopía de Ignacio, ¿sí? Llegamos a ver, sin levantar la punta nasal, se ve ahí una lesión rojiza, ¿sí? Que cuando le ponemos el Killian y podemos realizar una apertura del vestíbulo nasal, podemos ver que está ocupando casi toda la fosa nasal, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Tenemos un pólipo, ¿sí? Una imagen ahí en esa fosa nasal polipoide, ¿sí? ¿Qué haríamos ahora con este paciente? ¿Cuál sería nuestro próximo estudio a solicitar? Sí, pero antes de la tomografía, ¿qué otra cosa Una disponemos nosotros? fibroscopía, profe. ¿Puede ser? Claro, podemos hacer una fibroscopía, ¿sí? Nosotros recuerden que con la fibroscopía ingresamos en la fosa nasal, vamos reconociendo todas las estructuras, cornete inferior, cornete medio, y vamos viendo cuál es el origen probable de esta lesión, ¿sí? También vemos si sangra el contacto, cuando lo ponemos en contacto con el fibroscopio, ¿ah? ¿Cuál es su origen? ¿Mm? ¿Y cómo está la otra fosa nasal? Porque con el fibroscopio vamos a pasar por esa fosa nasal y vamos a pasar por la otra fosa nasal y vamos a ver si tiene algún tipo de patología o no, ¿sí? Si esto es unilateral o es bilateral, ¿sí? Entonces supónganse que nosotros vemos que esta lesión emerge de la zona del meato medio de la fosa nasal izquierda en este caso. ¿Cómo? La imagen en general es una que es como que se ramifica, ¿sí? Algo que tenga bilateral. Bueno, ¿qué otra cosa después de la fibroscopía podríamos solicitarle? Ya hicimos la rinoscopía anterior, hicimos la fibroscopía que dijimos, bueno, La aparece tomografía. el próximo estudio que solicitamos nosotros. Esto es bastante metódico, digamos, en la parte de rinosinusal, ¿sí? Ahí esta era la fibroscopía, ven que aparecía toda esta imagen polipoide que venía, este es el cornete inferior, este es el septum nasal y vemos que emerge de la zona del meato medio, ¿sí? Y acá vemos la tomografía en su corte coronal y en su corte axial y ven que todo el seno maxilar izquierdo está todo velado, ¿sí? Con una densidad de partes blandas, toda esa fosa nasal ocupada, e incluso hay zonas como de calcificación, ¿sí? Acá. Y en el corte axial también vemos ahí, ¿ven? ¿Mm? Se ve como que hay ciertas zonas incluso donde hay erosión ósea, ¿sí? ¿Qué es importante en este caso? ¿Qué es lo que sospechan ya teniendo esta tomografía? ¿Les parece que es una sinusitis maxilar como la del señor anterior?
Rolando, que tenía el tema odontógeno, o ya le llama la atención que es más, ¿qué le llama la atención? ¿Qué ven de diferente en este paciente en la tomografía con una patología unilateral con respecto al otro paciente que tenía una sinusitis de probable origen odontógeno? ¿Qué es lo que le llama la atención? Claro, es una lesión. ¿Cómo? ¿Cuál es el equivalente? El antrocoanal se llama de Kianier. Ese uno lo espera encontrar en niños más chiquitos, puede llegar a ser, pero no es la imagen que uno espera encontrar. Acá dice ¿Sí? si puede ser un pólipo, para los chicos, Ah. pólipo antrocoanal. La diferencia, la característica del pólipo antrocoanal es que se ubica en el seno maxilar y que sale a través de un orificio que realiza el pólipo hacia la fosa nasal y se va hacia atrás. Pero solamente se ubica en el seno maxilar. Esta imagen nosotros tenemos que ocupa seno maxilar, etmoides anterior, posterior y obstruye el meato de salida del seno frontal. O sea, no solamente corresponde a un seno maxilar, sino a todos los senos. No se ve, o se ve un poquito acá el seno esfenoidal, que afecta a todos los senos hemifaciales, en este caso izquierdo. Y además empieza a destruir las estructuras, empieza a hacer una análisis. ¿Sí? Entonces eso si en la tomografía uno ve un efecto lítico, ya tiene que empezar a sospechar que puede no ser una patología tan benigna. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería la conducta con este paciente? ¿Tenemos algún diagnóstico presuntivo? ¿Se acuerdan de la guía de los tumores benignos, de la nariz, de los potencialmente no tan benignos? Sí, pero tiene densidad ósea y tiene densidad de partes blandas. Si fuera, o sea, el osteoma es de hueso, o sea, se ve bien así, bien blanco, brillante. Incluso en la guía hay una imagen ahí que se ve bien. Y siempre es más en la zona frontal. Sí, dijiste. Profe, ¿puede ser lo del papiloma invertido? Sí, es un diagnóstico. Sí, No, pero decían que de tumores benignos puede ser un osteoma que tiene forma de hueso y un mucocele. El mucocele es básicamente que un seno maxilar, una cendilla se tapa y empieza a crecer y se comporta como un tumor porque empieza a hacer estructuras y a expandirse. Y este sí tiene densidad de partes blandas. Claro. Eso. Así que bueno, sí, acá me decían los chicos en su casa que puede llegar a ser un papiloma invertido, ¿sí? Que es un tumor benigno, no tan benigno, ¿sí? Porque ¿qué es lo que... ¿Cómo es tu nombre que me dijiste de papiloma invertido? No te escuché, perdón. Alma. Alma. ¿Y cuáles son las características de un papiloma invertido? ¿Te acordás? No me acuerdo, pero sí lo que había leído, que sí me acuerdo, es que bueno, es quirúrgico y que hay que mandarlo a anatomía patológica para determinar bien qué es cómo está. Bien, porque si bien es una patología benigna, lo que tiene es que hasta un 10% de los casos pueden tener adentro de la lesión sea epidermoide, ¿sí? O puede tener una transformación posterior, ¿sí? Y además tienen tendencia a la recidiva, entonces son pacientes que nosotros tenemos que controlar, hay que hacerle un seguimiento posterior, ¿sí? Acá tiene una imagen de cómo se hace una cirugía endoscópica nasal, que se utilizan estas ópticas, ¿sí? Que lo que se hace con la óptica es acceder a todos los senos paranasales. En este caso se busca la lesión y se extrae. La lesión se extrae en su totalidad, ¿sí? Y obviamente se manda anatomía patológica, ¿sí? Ahí ven bien toda la parte, igual esto ya lo vieron, pero cornete inferior, cornete medio, ¿sí? Y uno va con la óptica buscando cada uno de los senos y de los conductos de drenaje, lo que se llaman los meatos. ¿Bien? Entonces, el tratamiento de este paciente, ¿cuál sería entonces? Una cirugía endoscópica rinosinusal, ¿sí? Y entonces, ¿es importante estar atentos al resultado de la anatomía patológica de este paciente o no? Sí. ¿Bien?
¿Y al alta le realizaríamos un seguimiento o no? Sí, es importante realizarle un seguimiento y decirle al paciente que tiene que estar atento porque puede volver a aparecer y nosotros estar atentos porque esa lesión puede dejar de ser buena como era. Entonces, el papiloma invertido es una lesión benigna, pero que potencialmente puede evolucionar a un CA epidermoide, ¿sí? Entonces, es importante que estemos atentos. ¿Bien? Bueno, ¿este caso se entendió? Sí, profe, una pregunta, porque también en la guía hablaba algo de quimioterapia y radioterapia. Eso obviamente sería en el caso de que la anatomía diera mal y ¿cómo es? O sea, ¿es como profilaxis? Claro, ¿Cuánto tiempo? claro, lo que hablaba la guía era de que en el caso de un CA epidermoide, que el tratamiento era quirúrgico, y en casos digamos, de tratamientos más paliativos, se podía hacer lo que decía quimioterapia, no me acuerdo, quimioterapia o radio. Ahora después vamos a mostrar unas imágenes de eso, vamos a especificar. ¿Sí? Supónganse que este paciente, en vez de tener 37 años, tiene 15 años, ¿sí? Les cambio la edad del paciente y nos consulta por insuficiencia ventilatoria nasal unilateral y epistaxis. Un varón, 15 años, pero nos consulta por insuficiencia ventilatoria nasal unilateral y epistaxis. Epistaxis se van a cansar de ver. Si fueron a lo que fueron conmigo al SEMA, vieron que uno tras otro epistaxis, motivo de consulta frecuente. Entonces, en ese, ¿qué diagnóstico no podemos dejar de pensar? Si es un chico, más que todo un adolescente, y tiene síntomas unilaterales de dificultad respiratoria y epistaxis. ¿Sí? Claro, perfecto. Acá me dicen un fibroangioma juvenil, ¿sí? Un nasofibroangioma. Entonces, estar atentos y sospecharlo, pensarlo aunque sea, ¿sí? En ese caso, la lesión es más rojiza, sangrante, ¿sí? Y el tratamiento también es quirúrgico. ¿Bien? Y lo otro que decía, otra opción, el pólipo antroconal, también en chicos más jóvenes, pero bueno, esa es una patología benigna que resuelve con el tratamiento quirúrgico. Bien, igual ahora cuando veamos tomografía vamos a ver las distintas características de cada uno como para que tengan en cuenta. Incluso a veces lo podés ver que cae, hacer un examen de Fauci y ver que el pólipo antroconal lo ves hacia atrás, en el examen de Fauci. Claro. Claro. A veces acá mitad por acá y mitad por la boca. Sí, sí, sí. Bueno, ¿en casa alguna pregunta? Claro, porque cuando el tumor o cuando la lesión va creciendo, lo que va haciendo es erosionando el hueso. ¿Sí? Ustedes recuerden que nosotros pedimos mucha tomografía computada. ¿Por qué? Porque la tomografía computada nos deja ver bien la parte ósea de la nariz. Y para nosotros es importante en los senos paranasales ver todos los orificios de drenaje, lo que se llaman los meatos, si están permeables, si no están permeables. ¿Sí? Y en un tumor es importante, o una lesión, ver si esa lesión está contenida o esa lesión va erosionando el hueso circundante. ¿Sí? También porque, voy a volver un segundo, cuando uno ve esta lesión, la verdad que no es tan diferente de un pólipo benigno. Sin embargo, acá es un tumor. Entonces, la tomografía nos da signos indirectos de qué tipo de lesión es, si es benigna, si tiene alguna característica de malignidad. Entonces, a veces realmente a la rinoscopía son lesiones que no nos dicen nada. El papiloma invertido lo dice la anatomía patológica. Nosotros sacamos y a veces no tenemos sospechas. Tal vez lo que nos hace sospechar más que es unilateral. Si fuera una poliposis de las comunes, Exacto. uno se espera que sea bilateral, no unilateral como en este caso. Exacto. ¿Bien? Que estos son pacientes que van a ver a menudo, o sea que no es una patología que es rara, como un fibroangioma. Una poliposis nasal o pólipos nasales son patologías no tan raras. ¿Bien? ¿Preguntas? Vamos con el último caso. ¿Preguntas en la casa? ¿Acá? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, Orlando, de 52 años, concurre por presentar dificultad para respirar, pero de larga data, ¿sí? Nos cuenta que presenta moco verdoso a menudo, que cuando toma antibióticos y corticoides se siente mejor, incluso hasta respira un poco mejor. Pero cuando suspende el tratamiento sigue igual que antes, ¿sí?
nos cuenta que también suele dolerle la cabeza. Y el paciente, dentro de sus antecedentes que nos comenta, es hipertenso y tiene asma bronquial, ¿sí? Entonces, volvamos a los síntomas. ¿Qué síntomas nos refiere Orlando entonces? Insuficiencia ventilatoria nasal, unilateral o bilateral. Bilateral. ¿Qué otros síntomas? Crónicas, sí, pues dice que le pasa hace un montón de tiempo. Rinorrea, muy bien. Mucopurulenta, muy bien. ¿Qué otros síntomas nos refieres? ¿La rinorrea es unilateral o es bilateral? Bueno, pero le podemos preguntar, ¿no? Entonces le decimos, le dice, ¿qué le preguntarían ahí? Claro, el paciente dice, no, me sale por las dos fosas nasales, ¿no? Por los dos agujeros de la nariz. ¿Y qué otro síntoma tiene? Cefalea, ¿sí? Que nosotros le podemos decir, bueno, ¿dónde te molesta más? ¿Sí? Siempre nos refieren la zona de los senos parasitarios. Dice, no, me duele acá. ¿Acá va a tener alguna trascendencia? No, nosotros buscamos todo lo que son los puntos sinusales, ¿sí? Entonces, esos son los síntomas que nos refiere Orlando, ¿sí? Las características relevantes ya las charlamos. Él nos refiere que tiene como antecedente personal dos cosas. De esos antecedentes personales que nos refiere Orlando, ¿alguno les parece importante para los síntomas que él nos está relatando? Bien, acá me dicen el asma bronquial. ¿Por qué les parece importante el asma bronquial? Predispone a las alergias, sí. Pero ustedes están pensando en que Orlando es alérgico, entonces, ¿qué están sospechando? Una sinusitis. Bien, y si no es una sinusitis, ¿qué otra cosa puede llegar a ser? Bilateral. Puede tener una pansinusitis, ¿eh? Es un diagnóstico presuntivo, bien, ahí a descartar. ¿Qué otra cosa puede llegar a tener en el cual el asma bronquial sería un antecedente de relevancia? ¿Qué se les ocurre en la casa? ¿Qué piensa ustedes en la casa que tiene Orlando? Con los síntomas que nos dijo, que era una insuficiencia ventilatoria nasal bilateral de larga data, episodios de sobreinfección, porque en realidad se infecta la nariz, toma el antibiótico, anda bien y después vuelve a lo mismo, ¿sí? O sea, tiene infecciones nasales recurrentes, ¿sí? Profe, Y las yo había pensado también una sinusitis, no sé si fumará o por ahí me estoy yendo para otro lado, pero también por ahí ese nada que ver, pero un EPOC o algo de eso que genere mucha secreción, por ahí me estoy yendo para otro lado, pero... sí, en eso, acá en este paciente puntualmente, no sería... Más en la nariz, piensen en el tema de la patología que vimos en la guía. ¿Qué cosa de las que vimos ahí todavía no hemos charlado? Es una ayudita. Una puede llegar poliposis nasal. ¿Y por qué sería importante si nosotros pensáramos en este paciente que tiene una poliposis? ¿Por qué sería importante el asma bronquial? Bien, ¿y cómo se llama esa asociación? Sí, ¿y con qué otra cosa está asociada? Es poliposis nasal, asma bronquial y qué otra cosa. Exacto, sí, eso suele verse. Entonces, esa asociación es importante, ¿sí? Sospecharla y tenerla en cuenta. Bueno, entonces, Perdón, profe, ¿puede repetir la asociación? Dijeron poliposis nasal, asma bronquial y qué más. lo que decían acá es lo que dice en la guía como triada de Widal o triada ASA, que es la asociación entre poliposis nasal, asma bronquial e intolerancia a la aspirina, ¿sí? En general son alérgicos a la aspirina, no pueden consumir porque les genera reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces acá dentro de los diagnósticos presuntivos, ¿qué dijimos? Uno dijimos una pansinusitis y otro dijimos una poliposis nasal, ¿sí? O sea, esos serían nuestros diagnósticos. ¿Alguno otro se le ocurre algún otro diagnóstico presuntivo? Bueno, tenemos estos dos diagnósticos. Entonces, ¿cómo arrancamos nuestro examen? ¿Qué le vamos a hacer? Rinoscopía anterior. ¿Podemos llegar a ver algo o no? ¿Mm? Muchas veces aparece esto.
Pacientes que ustedes sin ni siquiera levantarle la punta de la nariz, se ven bien ahí los pólipos en ambas fosas nasales. Puede ser, o sea, en realidad siempre es bilateral porque la poliposis siempre es bilateral, pero a veces hay fosas nasales que están más obstruidas que la otra. Entonces el paciente dice bilateral a predominio de uno, pero ustedes cuando van a buscar, ya sea a veces no con la rinoscopía anterior, porque no todos vienen como Orlando con estos pólipos, pero sí cuando hacen un examen endonasal logran objetivar pólipos en ambas fosas nasales. ¿Sí? Pero siempre en general es bilateral. Sí, siempre. Algo que no puedas ingresar porque, no sé, tenés un tumor muy grande, suponete, o que no te permite, o tenés una desviación septal muy severa que no te deja, pero sí, siempre se hace de ambas fosas nasales. Bueno, miren, ahí hacemos una rinoscopía anterior. Tal vez con la rinoscopía anterior nos permite ver mejor y se ve ahí también la imagen polipoide. ¿Sí? Hacemos, supóngase, la fibroscopía, ¿sí? Entonces, ingresamos a esa fosa nasal, supónganse que no son estos pólipos enormes, si no, no nos van a dejar ingresar y poder observar. Acá ven una imagen de una fibroscopía donde está el tabique nasal, este es el cornete medio, ¿sí? Y acá se ve que emerge desde el meato medio lo que es un pólipo. Ven que la coloración, más que todo, fíjense que la mucosa es rojiza y el pólipo es más gelatinoso, más amarillento, ¿sí? En líneas generales suele tener ese color distinto. Que ustedes cuando lo ven con la rinoscopía se dan cuenta porque como que tiene un brillo en líneas generales, ¿sí? ¿Se entiende? Esta imagen de acá, ¿la llegan a ver bien? Ahora igual vamos a ver después imágenes bien de fibroscopía y demás. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de nuestro paciente? ¿Qué tiene? Una poliposis rinosinusal, ¿sí? ¿Le pedirían algún examen complementario más? Ya tenemos la rinoscopía anterior y tenemos la fibroscopía. En casa, ¿le pedirían algún examen más? ¿Algún examen complementario? Y por ahí la tomografía para ver hasta dónde invade. Bien, ¿y cómo pedíamos la tomografía entonces? ¿Cómo la pedimos, Alma? Ay, no me acuerdo, profe, como habíamos dicho. Ponemos tomografía de senos paranasales sin contraste o tomografía de macizo craneofacial sin contraste. Sí, es importante porque ustedes van a hacerle la obra en este paciente y tienen que saber cómo solicitarlo, ¿sí? Pueden aclarar cortes axiales y coronales si quieren, pero ya en líneas generales los hacen a todos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el corte coronal y acá tenemos el corte axial, ¿sí? ¿Y qué ven en esta tomografía? Ya que hemos visto varias. ¿Se animan a describirla? Bien. ¿Qué senos están ocupados? Maxilares. ¿Cuáles son estos que están acá? Los etmoides, anterior y posterior. ¿Y estos que vienen para acá, cuáles son? Frontales. Bien. Y acá pueden ver en el corte axial, que en este corte no se llega a ver el F9, pero ves que los pólipos, este pólipo que emerge acá, se va hacia atrás, se va hacia el cabo, ¿sí? Ahí se ve un cornete, pero bueno. Ven que en este caso la tomografía es distinta, la ocupación es en ambas, tanto fosas nasales como senos paranasales de ambos lados, y ven que no hay destrucción, ¿sí? Es como que se va acomodando, ¿sí? Acá hay algunas zonas de calcificación, pero nada de relevancia. Entonces, ¿qué tratamiento le indicaríamos a nuestro paciente? Una cosa importante que me gustaría remarcar en este paciente, que él nos dijo algo cuando llegó. ¿Se acuerdan un relato que nos dijo? Este paciente, ¿qué hacía? Cuando le daban tratamientos, ¿qué hacían? ¿Tratamientos con qué? Con corticoides y QI. Entonces lo trataban como para una sinusitis, ¿sí? ¿Y el paciente qué hacía? Andaba bien y después ¿qué pasaba? Volvía para atrás. Le hacemos de nuevo tratamiento para otra sinusitis. Antibiótico y corticoide. El paciente anda bien y va para atrás. Entonces ya tenemos que sospechar alguna otra cosa. O sea, si con el tratamiento correcto, con antibióticos, ¿sí? Y corticoides, ya sean corticoides que pueden ser intramusculares o corticoides intranasales, no anda bien, tenemos que levantar nuestras antenas y decir, bueno, esto no es una sinusitis simple o al menos no es una sinusitis que responda con un tratamiento convencional, ¿sí? Porque muchas veces puede tener una sinusitis, pero los orificios de drenaje de los senos paranasales están obstruidos, ¿sí? Entonces
pensar más allá de eso, de que si el paciente con los antibióticos mejora pero vuelve para atrás, hay algo más que está pasando que no está terminando, que nuestra patología termine de resolver, ¿sí? Entonces, una de las cosas a descartar es este tema dentro de otras causas de sinusitis crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento le indicaríamos al paciente? Un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Lo que se hace es una cirugía endoscópica y lo que se hace es se limpia toda esa mucosa nasal, porque los pólipos es una inflamación de la mucosa de las fosas nasales y los senos paranasales y se saca toda esa mucosa enferma, ¿sí? Entonces, a este paciente, ya sabemos que es una poliposis, le hicimos una cirugía endoscópica rinosinusal, se sacaron todos los pólipos y ¿le realizaríamos algún seguimiento o no le realizaríamos un seguimiento? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Los que dicen sí, ¿por qué? Los que dicen no, ¿por qué? Puede En su haber caso, recidivas, profe. exacto, los pólipos pueden recibar, ¿sí? Entonces es importante que hagamos un seguimiento, tratar las sobreinfecciones, digamos, en caso de que las tengan, pero no dejar que esa patología evolucione. Ahora hay una nueva medicación, unos biológicos que se utilizan que se supone que andarían bien para la poliposis, pero bueno, nada, todavía no hay nada a ciencia cierta. Bueno, acá por ejemplo esta es una imagen endoscópica, ¿sí? Acá ven un cornete inferior y acá con un aspirador están tomando el pólipo. Sí, este es el septum nasal. General, y acá en general son cirugías, digamos que hay cierto sangrado, si bien se controla, pero bueno, nada, el paciente está dormido. Una anestesia general. ¿Alguna otra pregunta de este caso? ¿Algo que quieras agregar, Pablo, de lo que charlamos de la poliposis nasal? Porque ya van las conclusiones. Como decíamos antes, en las poliposis a veces puede haber alguna sorpresa. Entonces, normalmente tomamos muestras de diferentes lugares y nos sometemos a anatomía patológica porque en alguna oportunidad nos encontramos con un papiloma invertido. La cirugía es la apertura de todos los senos, en maxilar, en medio anterior, posterior, y muchas veces efenoides, que tengan un drenaje hacia la fosa nasal. Es una cirugía hoy bastante segura, que tiene como reparo anatómico la órbita, la fosa cerebral anterior y en el seno esfenoidal, todo lo que tiene el seno esfenoidal a su alrededor. Pero hoy con los endoscopios es bastante seguro. Bueno, ¿alguna pregunta de este último caso? Bueno, ¿en casa alguna pregunta del último caso? Profe, ¿corticoides se dan siempre para después de esta cirugía? Como porque decía como que era para prevenir las recidivas. Mira, de general a veces se utilizan más que todo si el paciente empieza con algún síntoma o a veces estos pacientes son alérgicos de base. Entonces es importante a veces dejarlo con un corticoide intranasal tópico para las épocas estacionales donde los pacientes refieren síntomas, ¿sí? Porque recuerden que muchos de ellos, no la mayoría, pero muchos tienen una rinitis alérgica de base. Y estos pacientes, supónganse que llega Orlando, que llega con la nariz así, que no puede respirar y en agudo, uno en general siempre, o sea, por más que lo vamos a estudiar, también le vamos a hacer el tratamiento y vamos a volver a repetir, digamos, un nuevo tratamiento antibiótico y en general lo que los hace respirar mejor son los corticoides intramusculares, una betametasona de depósito, al menos por un mes el paciente está un poco más cómodo mientras nosotros podemos, el paciente llega así a veces, no puedo respirar, o sea, boca bien como un nenito con vegetaciones adenoides, que no tienen, como vimos en la foto, no tienen espacio para que entre aire por esa fosa nasal, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta en casa, chicos? Bueno, entonces vamos a las conclusiones, ¿sí? Siempre tratar de pensar el paciente en base a los síntomas que nos fue refiriendo y cada síntoma que nos fue refiriendo el paciente irlo desmenuzando, ¿sí? Porque eso nos va a ir abriendo la mente, haciendo como un pensamiento de qué puede tener nuestro paciente. Entonces, si el paciente nos consulta en el área de rinosinusal por una insuficiencia ventilatoria nasal, que es un síntoma muy frecuente, preguntarle forma de inicio, no es lo mismo que haya empezado que lo tenga de toda la vida, que haya empezado hace 8 meses y que haya ido empeorando, ¿sí?
Entonces preguntar, ¿es unilateral? ¿Es bilateral? ¿Sí? Y dentro de esa unilateral o bilateralidad, ¿es fija? ¿Es siempre la izquierda la que te cuesta respirar más? ¿O a veces la izquierda, a veces la derecha? A veces el paciente no se lo puede referir en la primera consulta, pero en la segunda consulta lo piensa y ya se los puede referir mejor. ¿Sí? Después, presenta síntomas asociados, ¿sí? Como los que fuimos hablando, rinorrea, algias maxilares, epistaxis, ¿sí? Bueno, lo que dijimos, esto. Y otra cosa importante es la edad del paciente, porque como dijimos antes, no vamos a sospechar lo mismo una insuficiencia ventilatoria nasal en un lactante que en un adolescente que en un señor de 65 años, si es unilateral, ¿sí? Después, el otro síntoma que es muy a menudo consultamos es el tema de que nos consultan, es el tema de la secreción que se llama rinorrea, ¿sí? Entonces siempre preguntar si la rinorrea es unilateral, es bilateral, características, color, si es fétida, no es fétida, ¿sí? Síntomas acompañantes, si tienen asociado la rinorrea a la dificultad respiratoria, si tienen salvas de estornudos, que nos va a orientar más hacia una patología alérgica, si es permanente, si es estacional, y antecedentes familiares de relevancia, como en el caso, digamos, de todo el tema alérgico, preguntar si hay antecedentes, como ya dijeron, de alergia, de asma bronquial, ¿sí? O antecedentes de patología tumoral en la familia. ¿Bien? Bueno, nada más. Preguntas, dudas que hayan quedado. Si querés agregar algo, Pablo. Pero es eso, o sea, no dejen de pensar al paciente como por qué los consulta y en base a eso irse armando un mapa de cuáles son los posibles diagnósticos como lo fuimos haciendo en los casos clínicos, ¿sí? Esa es la manera de procesar, claro, de ordenarse. Y después también pensar que puede haber patologías asociadas, que hay un paciente alérgico que con todos los estornudos, con toda la clínica, y que de pronto tiene una desviación de tabique y que mejorando a veces la patología obstructiva mejora las condiciones también sintomáticas de la alergia. Entonces, esas patologías asociadas a veces las vemos en el consultorio y tienen tratamientos combinados quirúrgicos y tratamiento médico. Tenemos tiempo y si la tecnología me lo permite, a lo mejor querés que mostremos unos casos, Dale. voy a mostrar unas fibroscopías. No. Una pantalla, pero no. Voy a compartir. Vamos a tratar de compartir un video. Sí, con delay, pero recién se te vio la parte, como que no se ve el video, recién se ve cuando buscaste las carpetas. Sí. Bueno, no lo puedo compartir. Denme un segundo más. ¿Les queda alguna pregunta, chicos, mientras tanto?
Algo que les haya quedado en la guía, que no hayan entendido, que no les haya parecido claro. Profe, no sé si están preguntando ahí. ¿Sí? Te lo decino. No, no quería hablar arriba de mis compañeros por eso, pero como no escucho. Una duda con respecto a los exámenes complementarios, por ejemplo, en el primer caso que vimos de rinorrea. No, de rinorrea no. Bueno, no me Sí, acuerdo qué la era. rinitis alérgica. Sí. Sí, de la rinitis alérgica. Siempre hacemos igual, indicamos una tomografía para hacer diagnóstico diferencial, o si ya, bueno, tenemos como el diagnóstico bastante confirmado, no es necesario hacerla. Por el tema de la radiación y todo eso, por ahí siempre se toma esta precaución de hacer la tomografía para quedarnos tranquilos de que no hay ni otro diagnóstico oculto, o simplemente en ese caso que por ahí es un diagnóstico más leve, podemos obviarla. No, por ejemplo, si en ese paciente, supónganse que viene con una clínica de rinitis alérgica y a ustedes no les parece que puede, o sea, hacen una rinoscopía, no les parece que hay una desviación septal, lo que hacen es el tratamiento, ¿sí? Hacen un tratamiento con un antihistamínico y un corticoide intranasal, lo citan al paciente del control y si el paciente anda bien, ya mejoró la insuficiencia ventilatoria nasal, no tiene más rinorrea, que eran los síntomas que resolvía, nada, lo orientan ahí, ¿sí? Si ese paciente pese al tratamiento, les dice que les sigue costando respirar o que persiste la rinorrea o lo que fuere, ahí sí, pero no es necesario pedirle tomografía a todos. ¿Sí? Ese paciente con el primer caso clínico, el primer caso clínico con una rinoscopía anterior y realizar el tratamiento y un control estaría bien, no sería necesario hacer una tomografía en ese paciente. Gracias, Bueno, profe. Por favor. ahí lo que vamos a compartir es una rinofibrolaringoscopía de una desviación septal, como veíamos en una de las tomografías, que impacta el cornete y como que lo pincha. Y los síntomas de este paciente eran insuficiencia ventilatoria nasal y cefalea. Esta es la fosa nasal izquierda y esta es la fosa nasal derecha con un tabique totalmente desviado y angulado, con un patrón largo que abarca todo el meato medio, generando una obstrucción de la salida de la entrada de aire. ¿Lo alcanzaron a ver o lo vemos de vuelta? Pero de nuevo cortar, ponerle pausa. Bueno. Profe, ¿se me escucha? Ahí tienen fosa nasal derecha, el tabique y los cornetes, perdón, fosa nasal izquierda, tabique y cornetes. Escucho, ¿eh? Sí, yo quería Hola, preguntar, sí. ¿el paciente no viene refiriendo ronquidos también? En este Puede ser, caso. sí. Bien. Sí, puede ser. Porque en el anterior básicamente tenía todo tapado y calculo que por ahí hasta la insuficiencia es tal que ni a eso, pero este paciente, digo, la estrechez, ¿uno no tendría que preguntarle cómo duerme de noche? Sí, pero no creas que el permeabilizar la nariz soluciona el ronquido solamente. Sí, a eso vamos. Después lo vamos a ver, tenemos otro módulo para compartir eso. Y esta es la desviación. ¿Empiezan a verla? Entonces el tabique viene acá, acá, y pincha al cornete, ¿eh? Y genera muchas veces con congestión dolores de cabeza. Después voy a ver si puedo compartir otro caso. Denme un segundo. Bueno, querías preguntar algo. Ujú. Claro, se daña la integridad del tabique. Entonces, acá nos preguntan por el tema de las perforaciones septales, ¿sí? El problema con la perforación septal es que en vez de ser un flujo lineal, es un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento endonasal tiende a generar muchas costras nasales, ¿sí? Entonces, los pacientes con perforaciones nasales se quejan de eso, o sea, de mucha costra nasal, suelen tener sangrados, ¿sí? Y a veces, nada, investigar esto, a veces tiene que ver por drogas inhaladas, que lo que generan es una perforación, o a veces pacientes con mucho abuso de nafazolinas o medicaciones vasoconstrictoras tópicas, o a veces excesos de cauterizaciones también puede ser, algunas enfermedades granulomatosas también, ¿sí?
Pero el paciente con perforación septal, si bien se queja de dificultad para respirar y epistaxis, lo que más le molestan son las costras que se forman alrededor de la perforación. Claro, pero ustedes en general si hacen una buena rinoscopía anterior con una buena luz, se ve lo que yo estoy viendo, lo que vos tenés ahí. Eso es lo que yo estoy viendo en tu computadora. Más como un poquito de delay en eso. Ahí está, ahí sí. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado, chicos? De los casos, de la guía. Ahora la parte. Ahí se ve. Espera que tengo como un delay. Ahí está. Esta es, alcanzan a ver, se ven los pólipos, una desviación de tabique, pólipos que están en meato medio, en la luz de la fosa nasal y una importante desviación de tabique. Vieron que esto a veces con patología tumoral no son muy diferentes, porque los pólipos a veces están infectados con muchas secreciones. Esto es la unión de una desviación de tabique y una poliposis. Y después quiero compartir un caso muy interesante, a ver si podemos. Profe, Sí, una pregunta. Cuando hay consumo de cocaína, yo leí que se forman coágulos. Las imágenes que encontré me resultaron similares a la anterior. ¿Uno cómo se da cuenta? ¿cómo usted? O yo encontré que se forman coágulos cuando hay una rinoscopía por consumo de cocaína, ¿no? Y el anterior, ¿Coágulo dónde? los pólipos, a mí por lo menos, me resultaron similares las imágenes. ¿Cuál sería, cómo sería poner la descripción correcta como para, porque por ahí confundido soy yo? Coágulo yo lo veo. La verdad que no. Bien. Sí, tal vez No. costra, sí. Sí, pero, Costra hemática puede ser porque donde se rascan. pero cuadros no. La verdad que normalmente. Y he tenido muchos casos, ¿eh? He tenido. Bueno, a ver, hablemos un poco de eso porque está dentro de, de la patología. El consumo de cocaína lo que produce es una avascularización de las zonas donde impacta la cocaína. El lugar más afectado es el septum nasal a nivel del cartílago cuadrangular, donde se produce una perforación. Esa perforación puede ser chiquita, puede ser grande. Otro caso que se ve son muchas costras características y alteraciones en los cornetes. Si el consumo sigue, el cartílago se sigue comiendo. El cartílago, acuérdense que se nutre por inhibición, no tiene vascularización propia como el hueso o la mucosa, sino que se nutre por inhibición de la mucosa. Entonces, al sacarle la mucosa, al producirle una vasoconstricción por la cocaína, se perfora. Si sigue consumiendo, se sigue perforando.
Si sigue consumiendo, va a perforar los cornetes. Si sigue consumiendo, va a perforar etmoides. Yo tuve la oportunidad de ver un paciente en la fibroscopía veíamos el latido de la dura madre, porque tenía comido todo etmoides anterior y posterior y en la fosa. Claro, había hecho una cirugía espectacular, una autocirugía. Y yo lo vi y la persona que me enseñó a operar, se lo digo para que lo vea, hicieron una reconstrucción por un problema de una meningitis. Hizo tratamiento el paciente, hicieron una reconstrucción con colgajos para cerrar por lo menos las zonas expuestas, una cirugía de 6 horas, terrible cirugía. Pasó lo que tenía que pasar, el paciente siguió consumiendo y nunca fue una consulta. Pero digamos, la forma en que se comporta es así. No sé si respondí un poquito la pregunta. Sí, sí, está bien por ahí. Yo porque leí eso lo de las costras y quizás es lo que en la cabeza lo había confundido con los coágulos y por ahí eso me costaba de diferenciar las imágenes. Bueno, esta es una chica. Este es un estudio que yo hice en el 2016. Una chica de 32 años con 2 hijos que consulta por un problema en el oído. Se trata del oído. Le veo, tenía moco en el oído y me decía que hace un tiempo que no respiraba bien. Le hago una fibroscopía y me encuentro con esto. Esta es la pared posterior del cabo y esa es la podana, en donde se ve toda esta masa de diferente color. Ella respiraba solamente por ahí. Ingreso con el fibroscopio por la parte inferior, en donde veo la pared posterior del paladar, la laringe. Me voy a la otra fosa nasal. Esta es la lesión. ¿Qué les parece que puede ser? Esta lo ven como una lesión benigna, maligna. ¿Qué les parece? Esta lesión es muy, o sea, es muy importante cuando uno ve esto, saber a quién estamos viendo. Porque si nosotros estamos viendo a un chiquito de 3 años, vemos esto y le tomamos una biopsia y capaz que le damos un susto terrible, ya ha pasado. Porque esto en un chiquito de 3 años es una adenoides importante. Esto en una chica de 32 era un cáncer de caule. Entonces, es muy importante evaluar, ver, cuando uno. Porque nosotros lo que hicimos ahora en la charla es hacer patología prevalente. O sea, lo que nosotros más vimos en el consultorio y lo que van a ver ustedes en el consultorio. Y ayudarles a diagnosticar, a tratar y por lo menos a identificar. Entonces, es muy importante saber a quién estamos viendo para ver qué patología prevalente corresponde a esa edad. Entonces, esta es una chica que hoy yo la sigo, se hace cada 6 meses, se hace fibroscopía, está curada hace 2 años. Después viene ella que lo controle porque. Pero en 2016 empezó, hicimos control de los 5 y se curó con rayo y quimio. Pero son lesiones de ese tipo. Y debutó con un problema de oído. Si pudiera pasar la imagen actual, claro. ¿Se acuerdan que en el seminario anterior vimos la comunicación entre cábul y oído medio? Cuando se tapaba el orificio de drenaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el caso de la nenita? Sí, anestesia local. ¿Y él? Este no ocupa el cielo. ¿Este dónde estaba? Acá. Yo, la experiencia que tengo es que hoy son susceptibles de tratamiento con quimio y rayos. De este paciente se curó.
sufrió muchísimo en todo lo que se puede imaginar que puede haber pasado, pero se fue. Y tenía ganas de mostrarles, no sé si me está complicando, es otro caso de una poliposis. Pero ya lo vimos con las tomografías. ¿Alguna pregunta que haya quedado, chicos? ¿O ya estamos en la hora? ¿Nada? ¿Eh? Bueno, un saludo grande a los que están en la casa y los vemos en el transcurso de la tarde. Y fíjese si los en la comisión de las 18 a 20 pueden incluirse en las anteriores para poder terminar antes. ¿Sí? Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao. Sí, sí. Ay, puse palabra de la opción de palabra. La palabra. La tenés.